Hola a todos. En este vídeo vamos a ver una parte del sexenio revolucionario. Continuamos con los vídeos, lo trabajaremos luego en clase y vamos a ver pues los finales, el final del siglo XIX en España, llamado el sexenio revolucionario. Bueno, vamos a estudiar, pues lo hemos visto, el sexenio revolucionario. Vamos a ver qué es y qué cambios se producen. También vamos a ver la restauración borbónica y qué ocurre en esta etapa, qué consecuencias conlleva, ¿vale? Bueno, el sexenio revolucionario. Vamos a hacer un pequeño recuerda para ponernos en situación. Ahí vemos a Isabel II, ¿vale? La última etapa de su reinado era el gobierno de la Unión Liberal, si os acordáis. Lo que pasaba es que debido a ese descontento que se producía en esta última etapa, veíamos que había mucha alternancia en el poder político entre los moderados y los progresistas. Veíamos en la última etapa que en 1866 progresistas y demócratas firmaban el Pacto de Ostende con el objetivo no de llegar al gobierno y derrocar a los moderados o los unionistas, sino directamente derrocar a Isabel II del reino, ¿no? Esto derivó en la Revolución de la Gloriosa de 1868 y algunas de las causas o de los porqués de esta revolución fue, bueno, pues la hegemonía en el poder y la política represiva de los moderados. ¿Eso qué es? Bueno, pues veíamos que en la última etapa de Isabel II se mantenían en el poder ese partido moderado y era muy difícil para el resto de los partidos acceder al poder, pues el sufragio censitario, etcétera. Además, aparte de la corrupción política, desprestigio social que mantenía en el poder a los moderados a pesar de toda la oposición, entonces estaba Isabel II muy desprestigiada. Además, la oposición, todos los que están en contra de los moderados, empiezan a organizarse. De esta manera, los liberales y los demócratas van a firmar el Pacto de Ostende que veíamos antes en 1866. Además, el ejército del gobierno va a apoyar estos movimientos revolucionarios en contra de su propia reina. Y todo esto además está agravado porque existe una grave crisis económica en la que las diferencias sociales entre las clases populares y la oligarquía son enormes y hay un gran descontento social. Así que esto lleva a la Revolución de la Gloriosa, que vamos a ver que es una sublevación militar con un amplio apoyo militar, popular, perdón, va a suponer el destronamiento y el exilio de la reina Isabel II a Francia, y ya en Francia en 1870 abdica en París a favor de su hijo Alfonso XII. Como vemos en la imagen hay varias caricaturas de la prensa de la época, pero como veis ahí pues se colocan reyes, ¿no? Porque ha desaparecido la reina Isabel II y ahí vemos que está en Francia con Napoleón III y que pone ahí el amigo de los niños y está con la reina. ¿Vale? Veis que son caricaturas de la época. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer algunas preguntas de reflexión que veremos en hoja rodante. Estas son, pues, ¿qué es la Revolución de la Gloriosa? ¿En qué año tiene lugar? ¿Por qué hay una revolución? Y tenéis que buscar tres causas y explicarlas. ¿Qué pacto importante le antecede? ¿Qué acuerdan en ese pacto? ¿Quién abdica? ¿A favor de quién? Y ya pasamos con el sexenio revolucionario. Bueno, va de ir de esa revolución de 1868 a 1874 y vamos a ver que supone para España pues el primer intento de establecer un régimen político democrático. Va a tener como dos etapas. Por una parte, una monarquía parlamentaria en la que vamos a tener de rey Amadeo I de Saboya, que ahora veremos quién es, y una segunda etapa en la que se proclama la Primera República, que va del 73 al 74, solo un año. Como veis ahí, república significa sin rey, ¿vale? Entonces ahora lo veremos. Bueno, vamos con el sexenio, ¿cómo comienza? Pues hemos visto ese pronunciamiento liberal militar en 1868. Se forma un gobierno provisional formado por el general Serrano, que es este hombre que veis ahí, y lo que van a hacer es aprobar una constitución de 1869, justo un año después, que la vemos ahí, la más avanzada hasta ahora. Vemos que propone un sufragio universal masculino,
Una declaración de derechos bastante progresista y además la soberanía nacional, que el poder resida en el pueblo, ¿vale? Vemos ahí esa monarquía constitucional. Pues veíamos que Isabel II había dedicado en Alfonso XII, pero está en Francia y este gobierno provisional lo que va a hacer es proponer una monarquía constitucional, es decir, Amadeo I de Saboya de la Casa de Italia, pero es un rey elegido por el Parlamento, es como un rey democrático, algo raro, ¿vale? Eh, Sin embargo, este rey va a tener una gran inestabilidad política, va a haber muchos sectores que van a estar en contra. Por una parte, los monárquicos conservadores, porque una monarquía de carácter democrático les suena raro, ¿vale? El clero, la iglesia, va a estar bastante en contra porque tienen esas ideas más progresistas, lo veíamos con esa constitución. El Partido Republicano por razones obvias. La República siempre está en contra de la monarquía, aunque sea de carácter progresista. Y además, todo esto se ve agravado por que está la guerra de los 10 años de Cuba, porque Cuba era una colonia española, pero hay una guerra independentista para independizarse de España y ser un país independiente. Y por otra parte, se produce la tercera guerra carlista, reclamando la vuelta de los Borbones y que este rey extranjero pues se vaya. ¿Esto qué conlleva? Pues Amadeo I de Saboya, bueno, pues ante esta situación en 1873 va a renunciar al trono, lo que ya supone que no haya reyes, sea 1873 se proclama la Primera República Española. Vale, preguntas para la reflexión. ¿Cuál es la primera etapa del sexenio revolucionario? ¿Qué sistema político existe? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el rey? ¿Cómo es esta constitución? Compárala con la vista anteriormente y ya en el próximo vídeo veremos la Primera República Española. Hasta pronto.